Dios y la expansión del reino. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Ahí vemos la expansión y el dedo de Dios. ¿Qué tiene que ver la expansión con el dedo de Dios? Tiene que ver mucho, hermano. Pero vamos a ir parte por parte. Primero tenemos que entender qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el ámbito donde gobierna Yeshua. Es el radio donde de los extremos para adentro el gobierno, el poder y la autoridad la tiene Jesucristo. Imagine por un momento cómo debe ser el ámbito donde Jesucristo gobierna. ¿Cree que ahí en la calle hay disturbios? ¿Cree que en el gobierno donde está el Mesías hay corrupción en los gobernantes? ¿Usted piensa que hay piquete que le paran su trabajo? ¿Usted piensa que hay pobreza, que los niños comen de la basura? ¿Ustedes piensan que hay delincuencia, robo, matanza, enfermedad, los hospitales saturados con niños enfermos? ¿Usted cree que el reino donde gobierna el Mesías es así? ¿Cómo será el ámbito donde gobierna de manera totalitaria nuestro Jesús? Es un lugar donde hay justicia, está lleno de paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir en un ámbito así? ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Bueno, tengo una buena noticia. Tenés que dejar el tuyo. Si vos querés el reino de Dios, tenés que negarte a tu propio reino. Y cuando digo tu propio reino, digo a tu manera de gobernar tu propia vida. La vida con mis propias leyes. Y eso significa morir a yo, a mí mismo. Porque cada uno de los que estamos acá manejamos nuestra vida a nuestra manera. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, venga tu señorío, tu gobierno sobre mi vida. Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Entonces, si nosotros queremos entrar y disfrutar de ese ambiente donde está el reino de Dios, porque, a ver, hay un reino futuro milenial, terrenal y literal, donde Jesús, el Mesías, desde Jerusalén gobernará el mundo. Se llama el reino milenial de Cristo, aquí en la tierra, en un trono de piedra, oro, mármol, todo terrenal. Ese día va a llegar en su segunda venida. Pero también está lo que Mateo 13 dice, el reino en misterio que introdujo Jesús a través de sus parábolas. Este reino era desconocido para la mentalidad judía. Los judíos tenían muy bien en claro, gracias al antiguo pacto, a las escrituras del Antiguo Testamento, el reino terrenal del Mesías. Era algo sabido, era de público conocimiento, que vendría un Mesías a reinar con vara de hierro, con justicia y equidad. De hecho, ellos están esperando hasta el día de hoy ese Mesías que gobierne terrenalmente. Pero Jesucristo, cuando vino, dijo, arrepiéntanse y reciban el reino de Dios. Sin embargo, Jesucristo era un hombre común y corriente y decía, ¿dónde está la corona de este rey? ¿Dónde están sus caballos? ¿Dónde está su ejército? Es un pobre carpintero de barrio. ¿De qué reino está hablando? Y los judíos no comprendían. ¿Por qué? Porque era un reino en misterio. ¿Qué es misterio? Algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que Jesús en el Nuevo Testamento estaba revelando que este reino no era terrenal, sino espiritual. Y que en ese ámbito espiritual usted podía gozar, no cuando se muera y se vaya al cielo, sino aquí en la tierra, cuando usted está en pobreza, podía disfrutar de la prosperidad del reino. Cuando usted estaba siendo atacado, perseguido, usted podía gozar de la protección del reino con sus ángeles. Que cuando usted cayera enfermo, usted podía gozar de los beneficios del reino, como la sanidad divina. Jesús estaba hablando de un reino espiritual y los judíos no comprendieron. Y ese reino es el que está a nuestro alcance, a nuestras manos. Ahora el tema es,
¿Cómo hago para disfrutar de los beneficios de ese reino? Hay un solo medio, que lo digo y termina la prédica, y es a través del poder del Espíritu Santo. Pero sería muy simplón que yo diga eso y bueno, acá terminamos y nos vamos, ¿verdad? Sino que me gustaría hablar de la manera en cómo nosotros podemos aplicar esa palabra para que sea una realidad. Mientras el Espíritu Santo viva y se exprese con libertad a través de una persona, el reino de Dios va a seguir estableciéndose en la tierra. En otras palabras, Dios usa como agente ejecutivo del mundo visible a vos, la persona de carne y hueso, pero usa como agente para el mundo invisible a la persona del Espíritu Santo. Cielo, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Por qué? Porque en el reino ¿sufre enfermedad? No. ¿Depresión? No. ¿Muerte? No. Entonces queremos ese reino porque nos beneficia a nosotros. Pero para experimentar esto, el reino de Dios está, declara conmigo, en el ámbito espiritual. Y yo soy materia, yo soy una persona corpórea, ¿verdad? Dios, el reino de Dios está en el aire. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Y lo que tenemos que aprender es a manifestar lo que se nos ha dado en el Espíritu aquí en la tierra. Ahora, para que el cielo y la tierra se unan y nosotros gocemos de los beneficios del reino de Dios, Dios inventó algo que se llama un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Bueno, simplemente un redimido hijo de Dios por la sangre de Jesús que ejecuta sacerdocio a través de ¿qué? De la intercesión. Por eso es un intercesor, un intermediario. ¿Un intermediario entre qué? Entre el cielo y la tierra. Es como este es el cielo, esta es la tierra, pero vos sos el eslabón que une ambas cosas. ¿Cuánto me están comprendiendo? Entonces, si vos podés ejercer efectivamente tu sacerdocio, tu ministerio de intercesión, vas a manifestar el cielo en la tierra. Y el instrumento o el agente, mejor dicho, el cual va a ayudarte a manifestar, se llama tu amigo el Espíritu Santo. Ahora, en el mundo espiritual hay dos reinos, no hay tres, no hay cuatro. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. Y entre medio estamos nosotros, los seres humanos. Ahora, tanto el mundo demoníaco como el mundo angelical de Dios quieren entrar en este plano natural y terrenal. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darte vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Destruirte, matarte y robarte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace un demonio para matar a una persona? Si te aparece un demonio, vos estás durmiendo, ¡pum! Y se te aparece un demonio. ¿Vos sabías que ese demonio nada te puede hacer? Solamente sacarte la lengua y asustarte. De hecho, a todas las personas que aquí presentes llegaron a ver uno, se le apareció a uno, tanto en sueño como en la realidad, los mató. No puede. ¿Por qué no puede el demonio matarte? Porque no tiene un cuerpo físico. Ese espíritu, él hace así, ¡fum!, y te traspasa. Él no puede ni siquiera agarrar un cuchillo. ¿Qué necesitaría para agarrar un cuchillo? Un cuerpo, ¿verdad? Y si yo, como persona, quiero bendecir con la predicación, con milagros a otra persona, también el Espíritu Santo necesita un cuerpo para manifestar cosas. Los demonios necesitan tu cuerpo
para manifestar muerte, enfermedad y robo. Y el Espíritu Santo también necesita un cuerpo físico para tocar a una persona y bendecirla. Ambos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, necesitan un cuerpo físico para manifestar lo que el cielo quiere traer a la tierra. Y hay una lucha, hay una guerra entre las tinieblas y la luz por tu cuerpo. Y vos tenés que estar enterado de eso. Hay una lucha, estamos en una guerra. Este es el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús cuando fue bautizado para proclamar las buenas noticias del reino. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que las obras que Él hace son por medio del Padre. Pero en el Evangelio de Lucas, Jesús dice otra cosa, que las obras milagrosas que Él hace son a través del Espíritu Santo. Y voy a decir, tiene un error la Biblia, se equivocó, porque uno dijo que lo hace a través del Padre Dios, pero en el otro evangelio dice que lo hizo por el Espíritu Santo. ¿Encontramos un error en la Biblia? No. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Nos quiere enseñar que si nosotros estamos unidos en la misma visión de expandir el reino, nosotros vamos a contar con la presencia del Padre y del Espíritu Santo para la expansión del reino. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y en Primera de Juan dice que, ¿por qué? Porque los tres son uno. ¿Quiénes son los tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, si vos, querido hermano o hermana, tenés la misma visión, vas a tener la misma misión de ser enviado para expandir el reino a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo con señales y milagros. Si vos estás con la misma visión y misión, entonces vas a tener la compañía asegurada del Padre y del Espíritu juntamente con vos. Porque así como Jesús, vamos a leer Hechos 10:38. Vamos a ver qué dice. Hechos 10:38. Me refiero, dice, a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo qué? ¿Cómo lo ungió Dios? ¿Con qué cosa? Con el poder, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos? ¿Por quién estaban oprimidos? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá vemos la presencia en ese versículo, la presencia de la unción, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Dice, y al final dice, porque Dios, el Padre, estaba con él. Jesús, por tener la misión y la visión de expandir el reino, él contó con la compañía del Padre y del Espíritu. Y nosotros tenemos la misma promesa, que si nosotros nos comprometemos a expandir el reino de Dios, vamos a contar igual que Jesús con la compañía del Padre y con la compañía del Espíritu Santo para manifestar sus señales. Y esto nos habla del poder de la unidad. Porque dice el Salmo 133, dice que la unción se derrama sobre la cabeza, el rostro, el cuello, el pecho, las extremidades. Eso nos habla de todo un cuerpo unido. La unción está donde está la unidad. El fruto del Espíritu Santo es la unión. Es estar unánimes en espíritu y en verdad. Por eso, una de las cosas que vamos a profetizar en esta noche es que a partir de este tercer año vamos a incrementar en nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Pero unidos, estar juntos y tomar mate y comer torta frita porque estamos juntos. No, unidad en la visión y unidad en la misión apostólica. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios, y vamos a contar con la presencia poderosa del Espíritu Santo para hacer señales y prodigios.
Porque lo que estamos haciendo lo hacemos con entendimiento. Entonces el agente encargado de manifestar el reino aquí en la tierra es nada más ni nada menos que ¿quién? Que el Espíritu Santo, la unción de Dios. Pero Él a su vez necesita un cuerpo humano que ponga en práctica los principios de ese reino. Porque si el Espíritu Santo no está, vos no podés practicar los principios del reino. Ahora, ¿de quién cree que es ese cuerpo que necesita el Espíritu? El tuyo. ¿Estás consagrando tu cuerpo al Espíritu? ¿O estás destruyendo tu cuerpo comiendo mal, durmiendo mal, usándolo para fornicación, tus ojos para mirar lo indebido, tus oídos para oír lo indebido, tu boca para hablar lo indebido? Dice, ¿no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si vos no cuidas tu cuerpo, Dios va a destruir tu propio cuerpo. Porque tu cuerpo no es templo de los demonios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué honor y qué privilegio tenemos, hermano, de que el Espíritu Santo viva en nuestro cuerpo. Ese Espíritu es santo, santo, 3 veces santo. Y el Salmo, solo el hombre tiene derecho legal. Dijimos, el Espíritu Santo, Dios, necesita un intercesor de carne y hueso para manifestar lo espiritual aquí en lo material. Dice el Salmo 115, 16, vamos a leer aquí. ¿Qué dice? Salmo 115, 16, ahí está. Los cielos le pertenecen ¿a quién? Pero a la humanidad le ha dado la... ¿De qué estamos hablando? De cielo y tierra. Del mundo espiritual es de Dios, pero el planeta Tierra y lo material te lo dio a vos legalmente. Ahora, ¿vos lo estás administrando correctamente tu mundo material? ¿Tu cuerpo? ¿Tu tiempo? ¿Tu economía? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Estás administrando bien lo que Dios te dio, tu tierra? ¿O estás derrochando, o estás malgastando, o estás destruyendo todo lo terrenal que Dios te dio? Entonces, solo el hombre tiene derecho legal para operar en la tierra y solo él puede darle marcha al obrar del Espíritu Santo acá en la tierra. Fíjese que en el bautismo de Jesús, ¿qué aparece? Dice que estaba Cristo en el bautismo, el cielo se abrió y se oyó la voz ¿de quién? Del Padre. Pero después, de manera visual, se manifestó ¿quién? El Espíritu Santo. Declara conmigo, la Trinidad. Es uno de los pocos, hay 2 o 3 versículos que solamente se manifiesta la Trinidad. No hay muchos. Y desde allí Jesús, ¿qué pasó cuando Él se bautizó? Fue al desierto, venció la tentación. Y luego, ¿qué hizo? Cuando estuvo la compañía, la voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo, Jesús dice que salió en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el bautismo no solamente, ahí Jesús se hace uno con la misión del Padre. ¿De llevar qué? De expandir el reino. Entonces, al unirse con la misión, Dios le dice, Jesús, necesitas toda la artillería pesada para ir a predicar. Te lo mando. El Espíritu Santo iba con él. Era como una bomba para los demonios, para las enfermedades. Declara conmigo, necesito al Espíritu de Dios para expandir el reino. No hay otra forma. Nadie puede expandir el reino naturalmente. Puede ser que tengas talento para hablar, carisma, seas una persona muy simpática, que tenés buena narrativa, muy inteligente a la hora de expresarte, pero va a llegar un momento donde eso a la gente lo va a aburrir, donde eso la gente va a decir,
todo bien lo que vos decís, pero a mí me está doliendo mucho el estómago, mi matrimonio es un fracaso, estoy luchando con demonios de adicciones. Y te vas a dar cuenta que una linda predicación no es suficiente, que vos necesitás algo más que se llama el poder de lo alto. Porque nosotros somos embajadores del reino de los cielos, ministros competentes del evangelio de la gloria de Cristo. No somos oradores, no somos alguien que presenta una charla, una conferencia de desarrollo personal o autoayuda. No. Para eso usted tiene los psicólogos de este mundo. Todo pastor, todo evangelista, apóstol, maestro, quiero decirle, no somos ministros del psiquiátrico, no somos ministros de los hospitales. Creo que está llegando la hora donde los pastores ya no van a mandar al hospital a sus enfermos, sino que ellos los van a sanar. Ya no van a mandar al psiquiátrico a las personas con demencia o atormentada por demonios, sino que los van a liberar. Ya no le van a mandar a que se ponga un audífono en el oído o que le pongan muletas al cojo, sino que el cojo va a saltar y el sordo va a oír. No somos ministros del hospital y del psiquiátrico, somos ministros competentes del evangelio de la gloria de Cristo. Pero para eso necesitamos el poder de lo alto que es el Espíritu de Dios. Lucas 11:20, vamos a leer. Verso 20, dice: pero, esto lo dice Jesús, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, ¿qué significa eso? Que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Miren acá, esta es una NBI más anterior, yo le leí una más renovada. Ahí está la palabra dedo de Dios. Pero si expulso a los demonios con el poderoso ¿qué? Dedo de Dios, eso significa que ¿qué? Que el reino ha llegado. Cuando este profeta está echando fuera un demonio acá en presencia de ustedes, como muchas veces lo hice, ¿sabe lo que significa eso? Significa que ha llegado el reino espiritual de Dios en medio de nosotros. Significa que los ángeles están acá y usted no los puede ni ver. Significa que la compañía de Miguel y el ejército del Señor está en medio de nosotros. De forma invisible, así como lo estuvo con el profeta Eliseo. Entonces, el dedo de Dios es la señal de ¿qué? De poder y autoridad absoluto. Y cuando se extiende el dedo de Dios, los enemigos son derrotados y son expulsados en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús hacía esto, dice que expulsaba a los demonios. ¿Y qué significa esto? El dedo de Dios significa el poder de Dios. Y la expresión por el dedo poderoso de Dios es otra forma de decir por el poder de lo alto. Y cuando Jesús dijo, esperen el poder de lo alto, ¿qué significaba eso? ¿Quién es el poder de lo alto? ¿Quién es el poder de lo alto? Esperen en Jerusalén el poder de lo alto, hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. En otras palabras, el dedo de Dios es el poder del Espíritu Santo. Ahora, pero eso no es todo el significado del dedo de Dios. Poder viene de la palabra dunamis, que significa explosión. Y exousia es una palabra griega
que significa autoridad y se refiere al poder y a la autoridad legal que un gobernante, un general, un principal tiene sobre un territorio. Lo que nos está diciendo la palabra con esto es que esa clase de poder nos fue dada a nosotros como hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento, ¿saben cuántas veces aparece la palabra dedo de Dios? En un solo versículo. Cuando Moisés, Éxodo 8:19, vamos a leer. Una de las manifestaciones de las plagas. Los brujos dijeron: esto es el dedo de Dios. Admitieron los magos ante el faraón, pero este había endurecido su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Bueno, no le voy a leer toda la historia porque es larga, pero le voy a entrar en un contexto. Estos son el contexto de las 10 plagas de Moisés. Hasta acá, los hechiceros pudieron replicar, vamos a decir otra palabra, imitar el poder de Moisés. Lo primero que hizo Moisés fue que se convierta el agua en sangre. ¡Puf! Y el río se hizo sangre. Y Faraón dijo: wow, no, este Dios es poderoso. Brujos, vengan a mí. Y vino sus hechiceros. Le dijo: ustedes pueden replicar ese milagro para ver quién tiene el Dios más fuerte. Porque si Moisés tiene el Dios más fuerte, estamos perdidos. ¿Tenemos un Dios? Sí, tenemos un Dios superior. Agarraron un polvito con un vaso de agua y tiraron tipo jugo Tang. Esa agua se convirtió en rojo y dijo: ¡ja, sí! Tenemos un Dios que tiene el mismo poder, dijo. Entonces Faraón estaba siendo engañado, ¿verdad? Y después Moisés dijo: que vengan las ranas del norte, del sur, del este y del oeste. Y vinieron todas las ranas. Entonces Faraón dijo: hey, ¿cómo hizo este Dios? Y los hechiceros dijeron: podemos replicar ese milagro. Hicieron una brujería. Y yo me imagino que pusieron ahí comida para ranas y empezaron a venir más ranas de todos lados. Y dijeron: ¿vieron Faraón? Tenemos un Dios con el mismo poder. Ah, sí. Entonces no le voy a soltar el pueblo. Pero dice que Dios vio esta soberbia de Faraón y le dijo: correte, Moisés. Y Dios dice que con su dedo hizo en la tierra. Y cada grano, imagínense cada grano de arena del polvo de la tierra, se convirtió en un mosquito ante la vista del faraón. Y entonces los brujos vieron eso, un milagro creativo de que cada grano de arena, cada grano de tierra se convirtió en un mosquito que empezaron a picarlos a todos ellos. Y es ahí donde los brujos dicen: esto no es otra cosa que el dedo de Dios. Esto no es otra cosa que el dedo poderoso de Dios. Hasta ese momento Moisés estuvo haciendo milagros, pero los milagros de Moisés fueron a través de la palabra de fe. Que dijo: andá y declará, Moisés, y él iba y declaraba. Pero a partir de esta señal de los mosquitos, ya no es Moisés quien pelea la batalla, sino que Jehová de los ejércitos sale de su tienda y enfrenta a Faraón y a todos los brujos esos. Y ellos vieron que solamente el poder creativo venía de Dios y dijeron: no, con esto no nos podemos meter, es el dedo de Dios. Porque solamente Dios puede hacer milagros creativos. ¿Qué es un milagro creativo? Que de la nada surja algo. El ser humano puede hacer este altar sacando piedras de una montaña. Puede hacer esas sillas derritiendo plástico, porque el plástico es petróleo, algo que ya existe. Una mesa de madera es un árbol que ya existe, lo transformamos, le damos otra forma. Pero creativo, milagro creativo, es cuando Dios de la nada, no había nada, y dijo que exista el universo, y de la nada hizo el universo. Los brujos se enfrentaron contra un Dios creador. Ya no era Moisés operando en palabras de fe, sino que era Jehová trayendo una creación que jamás el hombre había visto. Y ante esto ellos temieron. Y esto hizo que los hechiceros temieran, porque desde allí en adelante se dieron cuenta
que estaban peleando no contra un profeta Moisés, estaban peleando contra un Dios más poderoso que los demonios que lo estaban respaldando a ellos. Ahora, hay otro significado del dedo de Dios, más allá de que significa el poder y significa la autoridad de Dios. Es el poder del Espíritu operando, escucha bien acá, a través tuyo. Lo voy a explicar más claro todavía. Dios no tiene dedo de carne y de hueso, ¿verdad? ¿Tiene dedos Dios? ¿Y por qué es el dedo de Dios? Si Dios es espíritu. Pero usted, según la Biblia y según los apóstoles, fuimos declarados miembros del cuerpo de Cristo. ¿Usted está hecho de carne y hueso? ¿Sabes lo que estoy tratando de decirte? Que el dedo poderoso de Dios sos vos y yo. Gloria a Dios. Tenemos el poder y la autoridad divina. Yo siento que me estoy empoderando. Usted sí es de carne y hueso. Nosotros sí somos de carne y hueso, pero ungido con el poder de lo alto. Aleluya. La gente necesita el reino de Dios porque el reino de Dios es poder y autoridad. Todo el mundo está buscando poder y autoridad. Usted está buscando poder y autoridad. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué la gente se desvela estudiando? ¿Por qué la gente se esfuerza, se mata trabajando? ¿Para qué? Para tener control de sus circunstancias. ¿Para qué se mata estudiando? Para tener control de su vida y de que las cosas malas no le pasen. Por eso el hombre trabaja y trabaja para tener una cobertura, una obra social por si me pasa algo. ¿Qué busca el hombre con eso? Le pone seguro a esto, le pone seguro al otro, le pone candado a su casa. ¿Qué busca el hombre? El hombre busca tener el control. ¿Qué es el control? Es poder, es tener autoridad. ¿Y dónde encontramos? ¿Qué es tener el control? Es tener la capacidad de gobierno. ¿Y cómo dijimos que se ejecuta ese gobierno? Con poder y autoridad. ¿Y dónde encontramos ese poder y autoridad? En la presencia viva del Espíritu Santo. ¿Ves que una cosa te va llevando a la otra? Escuche bien, el poder verdadero no está en el intelectualismo. El poder verdadero no está en la fama, no está en el dinero como el mundo te lo hace creer. No está en la política, aunque eso parece que te da cierto poder. Está en la presencia del Espíritu Santo. De hecho, la fama, el poder, la riqueza, la política es obsoleta cuando el reino del diablo, el reino de las tinieblas, se mete con un político, lo mata, lo saca y tiene que meter a otro, más demoníaco todavía, más perverso ese político. Entonces, ¿el poder de la política puede contra el reino de las tinieblas? No. En el fútbol pasa, en el mundo del deporte pasa lo mismo. Si uno busca a través de un brujo pisar cabezas, expulsar, que se quiebre tu compañero, a través de la brujería vos podés hacer que el mejor jugador se venga abajo y que el brujo te ponga a vos primero en ese equipo. Para prosperar vos, para que te promocionen a vos. ¿Se puede hacer eso? ¿Usted sabe que se puede hacer eso? A través del reino de las tinieblas. Por más, ¿hay empresario poderoso en la tierra que pueda contra el reino espiritual? No. Entonces vemos que el intelectualismo, la riqueza, la fama, el poder, la política no tiene ningún resultado ante los poderes espirituales. Por eso hay muchos políticos que se van a la montaña a buscar la bruja para que le den el poder. Un tipo pensante, un tipo de mucho dinero. ¿Cómo va a ir una bruja, una anciana que está en la punta de la montaña? ¿A qué va? Él busca el poder. La gente, la humanidad busca el poder y no lo encuentra. Jesucristo lo dijo. Todo el mundo busca el reino y no lo encuentran. Y ustedes, fariseos, religiosos, secos, les di la llave del reino. No dejan entrar a nadie, ni tampoco ustedes entran. Y esta palabra también para los religiosos, que en vez de abrir las puertas de los reinos, del reino de Dios, los cierran, poniéndole a la gente cargas pesadas,
mandamiento de hombre, tradiciones, costumbres que no sirven para nada, porque vos mismo estás atado a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, y encima le echás la culpa a tu hermano. Doblemente condenado esa gente. Todas estas cosas son obsoletas, no tienen poder ante el mundo espiritual. Pero donde hay un hijo de Dios, en un barrio donde están los adictos, ese hijo ungido de Dios puede levantar su dedo ungido, desplazar el reino de las tinieblas y traer el reino de Dios y su justicia. Si hay un hijo de Dios ungido en medio de personas, familiares enfermos, puede llegar, levantar su dedo profético, su dedo ungido y desplazar el poder de la enfermedad. ¿Se dan cuenta que todos estamos buscando un poder superior? ¿Por qué? Porque queremos tener control de las circunstancias. El poder y la autoridad nos da el control de las circunstancias adversas que nos atacan. Por eso todo el mundo busca poder. Porque busca seguridad, busca cobertura. De hecho, aquí hay una persona, estamos operando bajo el espíritu de profecía, y el Señor siempre me habla antes, y yo lo tengo anotado acá, que en su casa las cosas son desplazadas, te tiran las cosas. Hay un espíritu que te desplaza las cosas y te las empuja y te las tira al piso. Quiero que esa persona venga aquí. Quiero ungirte para que el Señor te dé el poder y la autoridad a través del dedo de Dios. No tengas vergüenza. Pasé aquí adelante. Yo quiero orar. Quiero terminar la prédica a horario. No tengas vergüenza. Pasá. Yo voy a orar por vos. Y voy a desplazar ese poder del enemigo que está operando en tu casa. Siempre la palabra de Dios que estoy compartiendo, siempre pasa algo. Siempre está pasando eso en el mundo espiritual. Y hay muchos que tal vez están sucediendo cosas raras, se siente que el progreso no llega, un estancamiento. Detrás de todo estancamiento hay demonio. Detrás de toda violencia, enfermedad, hay demonios. Pero hoy profetizamos que al extender la mano, el dedo profético de Dios, esos demonios van a retroceder. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, la clave para extender el reino en la tierra es siendo investidos con el poder de lo alto, y de esa manera nos convertimos nosotros en el dedo de Dios. Veo así como yo acá extendí mi dedo y esa mujer cayó bajo el poder de Dios. Es porque ese reino contrario ha caído. Y hay una pregunta: ¿cómo extendemos el reino de Dios en la tierra? La única manera es a la fuerza. No con fuerzas humanas, sino como lo hice yo recién, con la fuerza de Dios, con el dedo de Dios. No es con ejército ni con espada. ¿Qué significa eso? Que nuestra batalla no es natural, física, material, sino que nuestra batalla es espiritual. Y el dedo de Dios nos habla de la autoridad del Espíritu Santo que nos fue otorgado. Y no podemos desplazar al reino de las tinieblas sino por medio del dedo de Dios. Solamente a través del dedo de Dios. De hecho, ese pasaje que dice, ¿cómo podemos expulsar a los demonios? Y Jesús le responde,
Este género sale con ayuno y oración, pero el original dice a fuerza de oración. Omitieron esa palabra fuerza. Yo que utilicé recién, la fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Y cada vez que predicamos el Evangelio del Reino, estamos declarando directamente la guerra al enemigo. Por lo que tenemos que estar como precavidos, tenemos que estar listos para la confrontación espiritual. Vamos a Mateo 11:12. Dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Contra qué? Viento y marea. Y los que, ¿qué? Se esfuerzan. ¿De qué estamos hablando? De ejercer fuerza. Los que se esfuerzan logran aferrarse a ese reino. Ahora, la pregunta. Acá Mateo deja bien claro. Dice que el reino de los cielos tiene vientos en contra. Como dijo la chica recién, cada vez que me levantaba a orar, ese espíritu me cortaba la oración. Ahora yo le digo a esa mujer y a todos los que su oración es cortada, ejerzan la fuerza de Dios. Ya no lo hagan más naturalmente, ya no lo hagan más en la carne, ahora háganlo en el poder del Espíritu. El reino de Dios tiene viento en contra, pero solo aquellos que se esfuerzan van a avanzar, dice la Escritura. Esta semana fue una semana de ayuno y oración. Y yo creo que ahí nosotros recibimos la fuerza de lo alto. Donde quiera que el reino de Dios se manifiesta, siempre es asaltado por Satanás, con violencia. Y Satanás le tiene mucho miedo a estas manifestaciones de poder. De hecho, cuando fuimos a la plaza, a la campaña evangelística, la primera vez que fuimos, tiroteo. Imagínate la manera violenta de amenazar de Satanás el diablo. La semana pasada, lluvias, tormentas, justo ese día. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene miedo a la manifestación del reino de poder, porque sabe que el poder atrae a la gente a la presencia de Dios. ¿Por qué vienen personas a la plaza? Porque hay manifestación del reino de Dios. Es decir, hay poder. Eso sí le tiene miedo el Satanás. Pero como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4, ¿cómo dice? No les hablé ni prediqué con palabras sabias elocuentes, sino con la demostración del poder y del Espíritu. Nosotros no venimos acá a chamullar a nadie. Venimos a manifestar el reino de poder de Dios. Y el evangelio del reino lleva estos dos ingredientes: palabra y poder. Como dijo Pablo, yo no vengo acá bla, 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 bla. Vengo con palabras, sí, pero también con la demostración del poder de Dios. Con la manifestación del dedo de Dios. Cuando un hijo de Dios desplaza su dedo, está desplazando las tinieblas. Y en Juan, recién vimos que Juan el Bautista predicó el reino, pero Juan 10:41, ¿qué dice? Juan el Bautista, el profeta. Mucha gente acudía a él, a Juan el Bautista, y decía, aunque Juan nunca hizo ¿qué? Ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre, Jesús, era verdadero. Vemos que este profeta hacía milagros. ¿Este profeta hacía milagros? Dice que no, ¿verdad? Juan el Bautista predicó el reino, pero sin el equipamiento del reino de Dios. Es decir, no estaba equipado por el Espíritu Santo, por ejemplo, para echar fuera, para expulsar a los demonios. Para demostrar, ¿qué cosa? El nuevo gobierno que se estaba acercando a los hombres, que era el reino de Dios, el poder y su justicia. Y a consecuencia de esto,
Juan, el profeta, fue el primero en morir. ¿Por qué? Porque no estaba equipado con el poder de Dios. Entonces vino el espíritu de Jezabel manifestado en esta jovencita llamada Salomé, que era la sobrina del rey Herodes, Agripa, el hijo de Agripa el Grande, y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Jezabel, este espíritu impuro, pudo decapitar a este gran profeta de Dios. Y fue decapitado porque este profeta no estaba equipado con el poder para expulsar los demonios. Y la Biblia también cuenta acerca de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Igual que el Juan Bautista, la Biblia dice que Juan vino con el poder y con el espíritu ¿de quién? De Elías, del profeta Elías. De hecho, muchos pensaban que Juan Bautista era Elías. Pero ¿cuál era el poder de Elías? El poder de Elías era el celo que tenía Elías. Ese celo por la idolatría y para que realmente se adore a Dios y no a los ídolos. Entonces Juan el Bautista, el poder que tenía como profeta era simplemente un celo por la verdad. De que no se adore al falso Dios, sino que se adore al verdadero Dios. Y por esta razón Juan fue vencido por el espíritu de Jezabel manifestado en Salomé. Y lo mismo le sucedió a Elías. Sin embargo, cuando Elías es llevado, ¿quién aparece? Otro profeta, Eliseo. Pero Eliseo dice que recibió ¿qué? La unción doble. ¿Qué es la unción doble? La unción apostólica y profética. Por eso Eliseos y no Elías representa a Jesús, porque cuando 2000 años después aparece Jesucristo como el nuevo Eliseo, él sí tiene la doble porción de la unción apostólica y profética, y Jesucristo fue el profeta que expulsó demonios. De hecho, en el Antiguo Testamento no se ve la expulsión de demonios. No existe. No, profeta, estás equivocado. El rey David tocaba el arpa. ¿Y qué? ¿El demonio del rey Saúl salía expulsado? No, se calmaba nada más. Después vemos a otro versículo en Satanás, pero que Satanás está en Job, pero como un ser invisible nada más. Pero cuando llega la unción apostólica y profética a través del segundo Eliseo, que es Cristo, vemos que esta unción apostólica es una unción de gobierno, es una unción de reino, es una unción de poder, de autoridad, donde Jesucristo manifestaba el dedo de Dios. Los demonios eran expulsados y el reino de Dios se establecía. Esa unción está ahora vigente, viviendo aquí en medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero Jesús no estaba satisfecho, porque hasta ese momento Él era el único que demostraba el reino de poder. Él hacía todo solo, ¿saben? Predicaba solo, sanaba solo, echaba fuera a los demonios él solo. Él contra todo el mundo. Él hacía todo solo, tanto, dice la Biblia, que Él no tenía tiempo ni para comer ni para dormir. Era tanta la carga y la demanda que decidió enviar en Lucas 9, primero envió a 12 y después en Lucas 10 manda a 72. Vamos a leer Lucas 10, 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Qué dice el verso 21? En aquel momento Jesús, lleno de ¿qué? De alegría. Esa palabra lleno de alegría, en el original es una palabra hebrea que significa que saltó y remolineó Jesús. Imagine que se puso tan contento de escuchar que los 12 y los 72 manifestaban el reino de poder, que Jesús dijo: ¡Hizo así Jesucristo.
¿Se lo puede imaginar a Jesús celebrando? Porque sus 12 y sus 72 enviados estaban manifestando el reino de poder. Es en el único momento donde él salta y danza y se goza. Porque él sabe que se está desplazando el reino de las tinieblas y se está imponiendo el reino de Dios. Él se gozaba de las cosas espirituales, no de las terrenales. Y la palabra, vamos a verso 21. Lleno de alegría por el Espíritu Santo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¡Wow! El reino de poder, ¿a quién se revela? A los que son como niños. Qué raro, ¿no? No dijo los que son como hombres maduros, fuertes. No, los que son como niños. ¿Les da qué? Un reino de poder y autoridad. Parece una contradicción, ¿no? En esta etapa Jesús ya tenía 82 discípulos, 84, enviados, pero sabe que todavía, Jesucristo sabe que no es suficiente para la gran demanda de una gran humanidad que se le venían encima. Y aún así Jesús se sentía como restringido, se sentía apretado, se sentía que no somos lo suficiente para conquistar el mundo. Entonces en Lucas 12, 49, encontramos, damos vuelta a la página, Lucas 12, 49 y 50. Dice, por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán. Me confundí. Acá está. He venido ¿a qué? A traer fuego a la tierra, Jesucristo dice. Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. El deseo de Jesús es que el fuego del Espíritu Santo venga sobre toda su iglesia y seamos empoderados y para expandir el reino de poder de Jesús. Y el verso 48 dice, en cambio, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta, qué? Angustia siento hasta que se cumpla. Ahí la palabra angustia viene del griego sunejo, que significa, presta atención, la angustia de Jesús significaba apretar, contrañir, estrechar, tener preso, comprimir. Para Jesús esos días fueron días de sentirse comprimido, de sentirse restringido, como diciendo, mira todo el poder que tengo, pero no puedo manifestarlo porque estoy en este cuerpo limitado. Somos re poquitos, somos 80 personas contra el mundo. Se sentía limitado, restringido. Por eso Jesús dice, ¿cómo deseo que la tierra se llene del fuego de Dios? Es el deseo de Dios, que experimentemos ese avivamiento que nos traiga su presencia. Y aunque él estaba proclamando el reino, solo lo estaba haciendo bajo la obediencia y solamente bajo la autoridad de Dios. Y en esta etapa Jesús pudo manifestar el reino como el primer hombre obediente al Padre. Declara conmigo, autoridad en la tierra. Voy a hablarles de la autoridad en la tierra y la autoridad en el cielo. Manifestada en dónde? En Jesús. Pero Jesús solamente va a ser un prototipo de lo que vos tenés que hacer. Así que presta atención lo que viene, que es poderoso. En esta etapa donde Jesús tiene un ministerio terrenal, donde Él todavía no murió y resucitó, dijimos que Él se sentía restringido, se sentía estrecho, se sentía limitado, comprimido ante tanta demanda y cantidad de personas y no poder manifestar todo el poder de Dios. Y en esta etapa Jesús pudo manifestar el reino solamente, presta atención, a través de la autoridad delegada que era Dios mismo. Jesucristo se sujetaba al Padre, se despertaba, oraba y hacía lo que el Padre le había dicho. En esa autoridad estaba operando Jesús. Y Jesús vino como el segundo Adán, es decir, el segundo hombre
para obedecer lo que el primer hombre, el primer Adán, no pudo obedecer. ¿Qué no pudo obedecer Adán? La tentación de la serpiente en el huerto del Edén. ¿Recuerdan eso? No pudo obedecer. Por lo tanto, la humanidad cayó ¿en qué? En esclavitud de las tinieblas. Pero Jesucristo se estaba manifestando en la tierra como el segundo Adán. Por eso a Jesús le llamaban Hijo del Hombre. Porque Él fue el segundo hombre, la segunda creación. Es decir, que la humanidad tenía la oportunidad de ser libre de las tinieblas y de la esclavitud del diablo. Si tan solo este hombre, que era el segundo Adán, no desobedecía, si no desobedecía, Jesús iba a recuperar lo que nosotros perdimos. ¿Y cuándo la recuperó? Cuando tomó el lugar del segundo Adán, venciendo la tentación en el desierto. Por eso cuando Jesús ayuna, ¿qué hace lo primero? Dice, voy a recuperar lo que perdió Adán. ¿Con quién perdió Adán? ¿Contra quién? Contra Satanás en la tentación. Entonces dijo, yo soy el segundo Adán y tengo que ir a recuperar lo que mi hijo Adán perdió. Y fue a la tentación, tentame. Y Satanás le puso las 3 tentaciones más grandes que hay: los reinos de la tierra, la fama, el poder, las riquezas. Y dijo, si postrado me adorares. Y el Señor le responde, escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él le servirás. Y lo que Adán perdió con el estómago lleno en el huerto hermoso del jardín del Edén, Jesús lo ganó y lo conquistó con un estómago vacío en un ayuno de 40 días. Pero eso solamente le otorgó a Jesucristo poder y autoridad en la tierra. Solo en la tierra. Todavía no tenía poder en los cielos porque Él todavía no había muerto ni resucitado. Él solamente tenía el poder aquí en la tierra. Jesús, como hijo de hombre, tenía que ser tentado por Satanás al igual que Adán. Y solo de esa manera recuperaría el derecho legal de la tierra que Adán perdió. Pero su esfera de autoridad todavía estaba limitada a la tierra porque aún Cristo no había ascendido a los cielos como un hombre muerto y resucitado. Leamos Lucas 5:24. Ahí nomás, estamos en Lucas. ¿Qué dice? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿en dónde? En la tierra para perdonar pecados. Ahora vamos a Mateo 28:18. Declara conmigo, el Hijo del Hombre, autoridad en la tierra. ¿Ves? Ese versículo dice, el Hijo del Hombre, el segundo Adán, terrenal, por obedecer a Dios, adquirió, ¿qué? Y vencer la tentación, autoridad, ¿en dónde? En la tierra. Pero ahora Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado, después de que resucitó, después de que murió y resucitó, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. Ahora Jesús, una vez que murió y resucitó, no solo tenía autoridad en la tierra, sino también en los lugares celestiales, en los tercer cielos, en el infierno y todo lo que implique el ámbito espiritual. Ahí Jesús ya había conquistado el universo a través de su muerte y su resurrección. Gloria a Dios. Declare conmigo, autoridad en los cielos. En muchos ministerios hay un culto donde se salvan 10 personas y al mes siguiente de las 10 están 9 apartados. En muchas iglesias, como las que yo tuve, 30 se bautizaban y al próximo verano de campamento, esos 30 estaban en el mundo. En esas iglesias donde yo congregaba, se armaba un fuerte liderazgo y había gran entusiasmo. Pero después,
Uno de esos líderes se rebelaba contra el pastor y hablaba mal del pastor y generaba divisiones. Y pareciera que este ciclo cada año se repite. Conquista pérdida, conquista pérdida, conquista pérdida, conquista pérdida. La iglesia comienza a crecer en 2-3 semanas y después se estanca por un par de años. Y esto pasa año tras año como un ciclo interminable. Y la pregunta, ¿por qué pasan esas cosas en las iglesias? Que se ganan 10 almas, pasan 2 meses y se apartaron 8. ¿Por qué pasa? Porque hay principados en los lugares celestiales que no se han vencido. ¿Cómo se los vence? ¿Qué vimos? El camino de Jesús. Morir a mi reino personal para resucitar al reino de Dios y hacer una iglesia no a mi manera, sino a la manera de Dios. Porque cada vez que usted como pastor, como maestro, como apóstol, como evangelista, como lo que sea, trate de hacer iglesia con su propio reino, con sus propios reglamentos, a su manera, siempre va a ganar almas, pero siempre la va a volver a perder. Siempre va a bautizar, pero siempre van a volver al mundo. Siempre vas a levantar nuevos líderes, pero se te van a rebelar otra vez. ¿Por qué? Porque hay principados en esa iglesia que no han sido vencidos. Tienen autoridad en la tierra porque son pastores, pero no tienen autoridad en los cielos, en los lugares celestiales, para erradicar esos poderes demoníacos que traen división, que traen enfermedad, que traen opresión, que traen murmuración, que traen chisme. Si nosotros en alguna medida estamos creciendo aquí es porque hemos aprendido no solamente a tener autoridad en la tierra, chapa de pastor, chapa de profeta, sino que hemos muerto a nosotros mismos para que resucitar al reino de Dios y no a nuestro propio reino. En Centro de Reforma y Avivamiento no estamos alimentando un reino personal de un profeta o de un pastor. Estamos estableciendo el reino de los cielos, de Dios y su justicia, y las cosas se hacen a la manera de Dios. Y es ahí donde los demonios no tienen poder legal. No es suficiente la autoridad en la tierra obtenida por buena conducta de un pastor. También es necesario la autoridad de los cielos a través de la muerte y la resurrección. Tenemos que volver al camino de la cruz. Cuando Jesús tenía autoridad en la tierra y no había muerto ni resucitado, Él ayudó a todo el mundo. Ayudó a la prostituta, la ayudaba, le perdonaba y después se iba y hacía su vida. Limpió a los 10 leprosos, 9 se apartaron. ¿Vos solo venías a seguirme? Sí, Señor. Dijo Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, Felipe, Andrés, mis discípulos. Pero cuando lo mataron, ¿dónde estaban? De los 12 quedó uno solo. Declara conmigo, autoridad en la tierra. Jesús todavía no tenía autoridad en los cielos. Entonces tenía un fruto, pero después se iba. Por eso Él se sentía restringido, porque sabía que la plenitud de la autoridad no le había sido dada todavía. Podía manifestar milagros, pero usted y yo sabemos, ¿no, pastores? Sabemos que los milagros no afirman a las personas. Solamente le encienden la fe para que crean en Dios. Y creer en Dios es el primer paso nada más. Así que si fuiste sano y hoy tu fe está pum para arriba porque fuiste sanado o liberado o bendecido o recibiste una palabra profética, te quiero decir que ese es el primer paso nada más. El segundo paso, el primer paso es recibir a Jesús como Salvador. Pero el segundo paso es recibir a Jesús como Señor. El señorío, el gobierno, que Él te gobierne, que tu vida no sea a tu manera, que tu vida sea la manera del reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando Jesús tenía autoridad en la tierra, ayudó mucho. Ayudó hasta a los fariseos, hasta a los pecadores. Pero todos estos lo traicionaron cuando llegó la hora de la prueba, cuando llegó la hora de la cruz. Esa multitud que una semana antes, cuando Jesús entraba en el burrito en la fiesta judía, esa multitud que Él sanó, que Él predicó, que Él ayudó, que Él bendijo, gritaba: no, sana, toma tu lugar, toma tu lugar, Rey de gloria. Una semana después, esa misma gente que lo alabó,
estaban gritando desde abajo: ¡crucifíquenlo! Por algo está en la cruz, algo habrá hecho, sí, pecó y Dios lo está castigando. La misma gente que lo alabó una semana antes fue la misma gente que gritaba: crucifíquenlo. Declara conmigo: autoridad en la tierra. Pero falta autoridad en el cielo para sujetar todos esos demonios en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para que el fruto que ganamos se mantenga. Pero cuando Jesús murió y resucitó, llegó el día de Pentecostés. Y apenas los discípulos llegaron el día de Pentecostés, ¿qué recibieron de lo alto? El poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y aquel hombre, Pedro, que era un cobarde, que salió corriendo, que no le dio la cara para enfrentar a los soldados hebreos y a los soldados romanos, porque su Mesías estaba padeciendo. Ese mismo Pedro cobarde se levantó con el poder del Espíritu Santo ante 3,000 personas, ante los romanos y los judíos que crucificaron a Cristo, y los acusó diciendo: ustedes crucificaron al Mesías, y si no se arrepienten, el infierno perecerá con ustedes. Y ahí se convirtieron 3,000 personas. Y los judíos decían: ¿quiénes son estos que hablan con tanta autoridad? Si una semana antes tenían miedo, corrían de la cobardía. Porque Jesús había muerto y resucitado en el nombre de Jesús. Y en la muerte Él dice que ganó las llaves de la muerte y del infierno. Y luego se la dio a Pedro y se la dio a la iglesia para que nosotros seamos el dedo de Dios aquí en la tierra. Y apenas los discípulos recibieron el poder, derribaron y destronaron a esos miedos, a esos temores, a esa brujería, a esa hechicería de los fariseos, esa murmuración, esa persecución en los lugares celestiales. Pedro, Jacobo, Juan hicieron ¡pah!, el dedo de Dios, y los tronos espirituales cayeron, y ellos se sentían llenos de valentía, de osadía, de poder, de valor y dominio propio, y podían expandir el reino de Dios y su justicia a través de la presencia poderosa del dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Derribaron y destronaron reinos demoníacos y potestades del aire que se oponían a la predicación con poder. Y inmediatamente, ¿qué pasó? Recogieron la cosecha. Una gran cosecha. Un día 3,000, a la otra semana 5,000, a la otra semana 20,000, a la otra semana 100,000. Iban en la ley del aumento. Como se puede ver, Jesús resucitó, pero no fue Él quien derribó los principados de Jerusalén. ¿Fue Jesús el que derribó esos principados en Jerusalén? No. ¿Quiénes fueron? Sus discípulos con el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día Jesús no está, pero tú y yo estamos aquí con el poder del dedo de Dios para expulsar a esos reinos demoníacos y traer el reino de Dios en la tierra. De la misma manera que estuvo con Pedro, hoy el Señor está contigo, hermano. Con la misma autoridad que el Señor le dio a Pedro, nos dio a nosotros. Como dice Apocalipsis, ¿dónde está ese versículo? Hay un versículo poderoso de parte de Dios. Apocalipsis 1:18. ¿Qué dice? Yo soy el que vive. Estuve muerto, ¿ves? Pero que ahora vivo, declará. El Señor resucitó. Y por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. ¿Ves? Que la muerte y la resurrección a Cristo le dio el poder de la autoridad en los lugares celestiales. Y Efesios, vamos a ver a dónde el Señor ese poder, dónde lo deposita. Efesios 1:19. Y con cuán, dice, incomparable es la grandeza de su poder. Estamos hablando del poder, del dedo de Dios. ¿A favor de quién? De los que creemos. Ese sos vos y yo. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Verso 20. Que Dios ejerció en Cristo. ¿Ve? El mismo poder de resurrección, hermano. Que Dios ejerció en Cristo, que es la unción del Espíritu. Ahora, dice,
cuando la resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Qué dice verso 21? Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? ¿Quién es la iglesia? Tenemos la autoridad del dedo de Dios. Jesús venció el dominio de los demonios, de la muerte, y nos ha dado un gran poder. ¿Para qué? No es para que yo diga, mira cómo la gente se cae. No, ese poder no es para hablar en lengua y hacer ruido. No, ese poder ha sido dado para expandir el reino de Dios y su justicia. Que vos y yo estemos unidos en una misma misión. Gloria a Dios por su palabra. En la campaña les leí Mateo 4:23, donde dice: Jesús recorría pueblos y ciudades, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino públicamente y sanando toda enfermedad y dolencia. Esta es la dinámica apostólica del reino de los cielos. Jesús recorría pueblos y ciudades. 2, enseñaba. El poder de la enseñanza es muy importante. A anunciar las buenas nuevas públicamente. Y por último, ¿qué hacía? Manifestaba sanidades. ¿Para qué? Porque la sanidad y el poder de Dios era el respaldo de que el mensaje era verdadero. Y verso 24 y 25 dice: y su fama se extendió por toda Siria. El reino de Dios se extendía. ¿Gracias a qué? A la manifestación de poder. Y verso 25 dice: y lo seguían grandes multitudes. Es decir, cosecha de alma abundante. ¿Viste cuáles son los pasos? Mateo 24 para mí es la estructura de la dinámica apostólica. Recorrer ciudades, enseñar en templos, anunciar públicamente el reino de Dios y manifestar sanidad y el poder de los milagros. Estos 4 pasos son la dinámica apostólica que la iglesia en los últimos tiempos tiene que manifestar. ¿Para qué? Para poner en marcha la misión y la visión de Dios. Y que nosotros podamos recoger esta última cosecha de almas en este avivamiento. Ese es el propósito del avivamiento. Que nosotros podamos cumplir la agenda de Dios. No nuestra propia agenda, sino la agenda del Altísimo.